Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Les habla el profesor Ramón Romero con otra entrega de cada semana, este estudio sobre los eventos finales. Ya hemos comenzado con el estudio de los profetas y por qué era necesario el profeta. Los profetas son los intermediarios, o sea, un profeta es aquel que transmite la voz de Dios, y no solamente la voz, sino los planes de Dios al pueblo. Esos profetas vinieron por causa del pecado, porque primariamente el hombre hablaba con Dios cara a cara. Así que vamos con este preámbulo a elevar nuestros corazones a Dios. Señor Jesús, tú eres el profeta que llevaste esperanza a nuestros primeros padres y cumpliste tu propósito muriendo en el Calvario y resucitando y sentándote a la diestra de Dios. Por tanto, a ti invocamos tu bendición, tu presencia, tu espíritu. Enséñanos a respetar tu palabra y a temblar ante ella. Que tu voz nos toque cada día. En este estudio te pedimos que tú estés en la exponencia y en la exposición del libro sagrado. Que ella no vuelva a ti vacío, Señor. Que no vuelva a ti vacía tu palabra, sino que haya producido en nosotros cambios significativos en nuestras vidas. Oración presentada a ti en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, hemos venido estudiando sobre la importancia de los profetas y hablamos en las últimas ocasiones de que los profetas vinieron al planeta, o mejor dicho, vinieron a la existencia en el planeta por causa del rompimiento del hombre con Dios por medio del pecado. Así que a fin de suplir la necesidad de conocer, de buscar a Dios, el Señor ha usado a los profetas, que es un eslabón que une la cadena de comunicación que fue una vez rota en el Edén por el hombre. Dios, en consecuencia, ha dejado al profeta o a los profetas para que ellos guíen al pueblo a un encuentro con Dios cara a cara. Así que, mis hermanos, con este estudio, la continuación del estudio sobre los profetas, hemos subrayado que el hombre, después que pecó, no ha vuelto a hablar con Dios cara a cara más, no porque él no quiera, sino que el hombre no está en condiciones de ver a Dios y vivir. ¿Qué hizo Dios? Entonces consagró a diferentes personas por 2500 años. Él fue transmitiendo ese mensaje de generación en generación, y luego durante esos 4000 años apareció Cristo, se encarnó, y él, como el mayor profeta de todos, nos enseñó a obedecer la ley, y al morir nos garantizó la entrada al cielo con solamente aceptarle, algo muy fácil. Entonces, hermanos, como Dios ya no podía hablar con el hombre cara a cara, él tenía que hablar por medio de los profetas. Y de esta forma podemos ver en consecuencia que no hemos sido dejados solos. Como no hemos sido dejados solos, el Señor, por medio del profeta, nos da las instrucciones pertinentes para superar todos los obstáculos y las vicisitudes de la vida. Dios llamó a sus siervos los profetas desde el principio. Los eligió
por su soberana voluntad para que fueran sus portavoces, sus intermediarios, sus sacerdotes. Él no los trajo del cielo, los tomó del pueblo mismo. No los escogió por pertenecer a una casta especial. No los escogió por sabiduría, ni por su fama, ni por su fortuna, sino por la acentuada sensibilidad a la influencia del Espíritu Santo como voz de Dios. Santiago 5:17 nos dice que los profetas eran hombres y mujeres comunes de pasiones semejantes a las nuestras. Ellos eran personas defectuosas, pero al ponerse en las manos de Dios, Él los usó para su gloria. ¿Saben? A veces la mayoría de los profetas tenían pasiones desenfrenadas. Por ejemplo, Abraham, un hombre mentiroso. David, o mejor dicho, Moisés, un criminal. David, un rey terrible, porque mandó a matar a Urías Eteo para quedarse con la mujer. Y como eran personas con defectos, como nosotros también, Dios decía de ellos lo que dijo de Abraham en Génesis 27. Es profeta. Y realmente, cuando vemos la vida de estos hombres, por ejemplo, dice Hebreos 5:4, nadie toma para sí la honra sino el que es llamado por Dios. Un profeta no se hace profeta, es Dios quien lo escoge, quien lo llama para que sea profeta. En el libro El Permanente Don de Profecía, en la página 27, nos dice un hombre contemporáneo al espíritu de profecía lo siguiente. Nos dice en este libro, El Permanente Don de Profecía, los profetas no heredaban el cargo ni lo recibían por designación humana, sino que eran llamados por Dios. Y el llamado estaba acompañado con frecuencia por un profundo escudriñamiento del corazón. El Permanente Don de Profecía, página 27, escrito por Arturo Daniels, quien fue presidente de la Conferencia General cuando el Espíritu de Profecía estaba en la iglesia en el siglo XX. Hermanos, es algo muy grave, muy peligroso, que alguien que no ha sido llamado al cargo intente colocarse como profeta. Es algo terrible. Y saben una cosa, los que han hecho eso se han tomado la prerrogativa de ser profeta sin serlo, o de presumir ser profeta sin serlo. Dice Jeremías 23:31, una declaración de Dios cuando reza: no envié yo a aquellos por profetas. No envié yo a aquellos por profetas. Y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. He aquí estoy contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen: Jehová ha dicho. ¿Ven? Es decir,
que el Señor está en contra de los falsos profetas, de aquellos que dicen Jehová me dijo cuando no ha dicho nada. Todo profeta, para que sea verdadero, no debe contradecir la palabra de Dios. Pero así como es peligroso usted atribuirse el cargo de profeta sin Dios haberlo llamado, también es peligroso usted recibir instrucciones de Dios y rechazar las instrucciones, desobedeciendo en consecuencia la luz revelada por Dios. Un ejemplo claro de esto es en la historia de aquel joven que fue a Betel para llevar un mensaje. Y ese mensaje lo encontramos nosotros en Primero de Reyes. Primero de Reyes, en el capítulo 13. Primero de Reyes, capítulo 13, dice así. Capítulo 13. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quedará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó, y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Bien, mis hermanos, vemos entonces cuando este profeta le restaura la mano al rey Jeroboam, que estaba fungiendo como sacerdote, y entonces él no le acepta la comida. No le acepta la comida, mi hermano. Pero, ¿qué sucede? Vemos entonces que este profeta joven le dijo, no comeré ni pan ni agua, ni que me dé la mitad de tu reino. Mano, es así como el Señor ha actuado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no se obedece, oiga lo que hizo este joven profeta después. Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole, ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo, yo soy. Díjole entonces, ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo,
ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. No era un profeta verdadero porque habló mentira y ese ángel que le estaba apareciendo era Satanás. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, el profeta malo, Dios le habló condenando lo que el profeta bueno, el joven profeta que estaba con Jeroboam, dándole el mensaje, había violado el mandamiento de comer, de no comer nada, ni beber nada en el camino. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan, y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose, topóle un león en el camino, y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Ve, algo raro, porque si el león te ataque para comerte, sin embargo, al profeta de Jehová, por desobedecer la palabra, un león lo mató, pero no se lo comió. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijéronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Ve? Por desobedecer la palabra de Dios, el profeta del Señor fue muerto por un león y no se lo comió. Fue un testigo mudo el incidente de la palabra de Dios, de lo que, como se cumple exactamente la palabra de Dios. En otras palabras, hay que tener cuidado cuando damos un mensaje que Dios no nos ha mandado darlo, y cuando evitamos un mensaje que Dios nos manda que lo demos. Es peligroso, ambos lados son peligrosos para el profeta. Ahora, ¿cómo Dios se comunicaba con los profetas? La Biblia nos dice con muchos detalles la forma en que Dios comunicaba su voluntad a sus siervos los profetas. Por ejemplo, en Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ve, Moisés está registrando las mismas palabras de Dios cuando se dirige a María en Números 12:6. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí vemos dos formas comunes en que Dios se comunicaba con los profetas: sueños y visiones. ¿Ven? Sueños y visiones. Creo que esto está elocuentemente claro. Ahora, mis hermanos, sueños y visiones. Sin embargo, hay otras formas como Dios se comunica con sus profetas. Por ejemplo, visiones. Esas visiones eran dadas de noche por lo general, aunque también podía suceder de día, como en el caso de Daniel capítulo 10. También Dios nos habla por sueños, que eran dados de noche, según Génesis 37, según Daniel 2, etc. También nos habla a través del torbellino. ¿Recuerdan a Job
cuando estaba oculto en una cueva, que Dios apareció un torbellino. Y también cuando Job estaba enfermo, que Dios le apareció y le habló en un torbellino. Pero también a Elías, que estaba metido en una cueva, y este sí era de una cueva, entonces Dios le habló con ese silbo apacible, según 1 Reyes 19, a Elías que huía de Jezabel. Y también Dios hablaba por fuego, así como cuando le habló a Moisés en la zarza ardiente de Éxodo capítulo 3. También había otra herramienta, que era el Urim y Tumim, que eran dos piedras que estaban en el pectoral del sacerdote supremo. Dios no hizo excepción de profesiones ni de oficios en el llamado profético. Cuando estudiamos la vida de los profetas, vemos que algunos de ellos desempeñaban oficios humildes, mientras que otros eran príncipes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Eliseo, dice 1 Reyes 19:19, de Eliseo dice: y partiéndose él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Safat era un agricultor muy rico, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. Eso, 12 yuntas significa que esa persona tenía mucho dinero, porque para tener 12 yuntas de bueyes, eso es carísimo. Que solamente personas así con dinero podían usarla. Como decir, 12 camiones. 12 yuntas de bueyes delante de él, y él era uno de las 12 yuntas. Es decir, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. El manto era de pelo de camellos. Entonces, vemos que Eliseo era agricultor y fue profeta. Juan y Santiago, según Mateo 4, eran pescadores. Moisés y David eran pastores. Mateo era recaudador de impuestos. Lucas era médico. Asaf era músico. Y la lista es larga. Y solamente aquí anotamos varios ejemplos para destacar el hecho de que Dios siempre se interesa por lo que está dispuestos a cumplir su voluntad. Y recuerden, Dios no hace acepción de género en el oficio profético. Puede llamar tanto a un niño, como un hombre, como una mujer, como un anciano. Así como Dios no hace excepción de oficios para llamar a sus profetas, tampoco se limita a un solo género. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos mujeres que fueron llamadas por Dios para ser profetisas. Vamos a hablar de algunos ejemplos. María, la hermana de Moisés, era profetisa, según el Éxodo 15:20. Débora, la mujer de Lapidot era su esposo. Lapidot era el esposo de Débora, según Jueces 4. También el don de profecía estaba en Hulda, según de Crónicas 34. La esposa de Isaías, el profeta, también era profetisa, según Isaías 8. Ana, de la tribu de Aser, según Lucas 2, Ana era profetisa. Y Hechos 21 nos dice que las hijas de Felipe, el evangelista, eran profetisas. ¿Ven? Para Dios da lo mismo Moisés que María, para el don profético. Y eso vemos nosotros que, según Proverbios 29:18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dice otra versión: donde no hay visión, el pueblo se extravía. El don de profecía tiene que descansar en la iglesia postrera como en la iglesia primera. Según de Crónicas 20:20, Josafat dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros.
creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay que prestarle atención a la profecía, porque el evangelio entró al jardín del Edén a través de una profecía, la profecía de Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, esa profecía se cumplió tan pronto Adán fue sacado del Edén, se fue cumpliendo cuando tuvo a Caín y Abel. Caín mató a Abel. Y por ahí seguimos hasta hoy. Esa enemistad perdura, ese antagonismo. Por eso hay que creer en Jehová nuestro Dios. ¿Cómo creemos a Dios? Escuchando sus profetas. Por eso el apóstol Pablo, consciente de eso, dijo en primera carta a Tesalónicas 5:20, no menospreciéis las profecías. ¿No qué? No menospreciéis las profecías. Hay hermanos que solamente hablan del amor de Cristo, pero Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Nuestra iglesia existe de la profecía de Daniel 8:14. ¿Cómo es posible que una iglesia que tiene su origen en la profecía de Daniel 8:14 y Daniel 9:24-27 esté hablando de amor de Cristo? No, es una iglesia con profecía, con un compromiso de, como iglesia, ser un profeta del Señor para llevar al mundo el mensaje de los 3 ángeles. No menospreciéis las profecías, es el mandamiento del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un profeta? Cuando hablamos de profeta, generalmente la gente piensa que un profeta es aquel que predice. No necesariamente. No necesariamente. Un profeta puede tener diversidad de uso según la discreción del Espíritu Santo en él. Por ejemplo, un profeta no solamente era el que profetizaba, también en Ezequiel, el capítulo 3, Ezequiel, el capítulo 3, versículo 17. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué era el profeta? Una atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un centinela. Oirá pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Ve, el profeta era el centinela de la iglesia, el centinela del pueblo de Dios, para advertirle, para mostrarle dónde estaba equivocado. Un profeta era un centinela de todo lo que pasaba en el pueblo de Dios. Tenía que tomar discreción y tomar encauzamiento del mensaje y de la palabra de Dios. Pero no solamente el profeta era un centinela, según Ezequiel 3:17. También tenía que ser maestro del pueblo. Y eso es lo que leemos en Primera de Samuel. Primera de Samuel, el capítulo 12. Capítulo 12, Primera de Samuel, capítulo 12. Del 1 al 4. Capítulo 12. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día.
Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Ese es un profeta de Dios, que no calumnia, que es el maestro del pueblo. Y el pueblo tiene una concepción, o un concepto, mejor dicho, de que no calumnia, que no agravia, ni se ha quedado con lo ajeno. Ve que un profeta no solamente es el que profetiza, sino también el que es centinela y el que es maestro. Pero también en Apocalipsis 1:19 nos dice qué más era un profeta. Apocalipsis 1:19 leemos así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, el profeta escribe los mensajes que Dios le indica que escriba. Hubo profetas que no escribieron. Por ejemplo, Abraham era profeta y no escribió ningún libro de la Biblia. Ido era profeta y tampoco escribió ningún libro de la Biblia. El profeta Natán él nunca escribió ningún libro de la Biblia. Así que vemos que hay profetas que sí escriben y hay otros que no escriben, pero dan el mensaje oral. También encontramos en Mateo 3, el profeta reprende al pueblo en nombre de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba predicando Juan el Bautista, que era primo de Jesús? ¿Qué dice Mateo 3:7 con relación a Juan el Bautista? Y viendo él a muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ve? Este profeta está reprendiendo a los dirigentes que no andan conforme a la palabra de Dios. Otro aspecto de un profeta es 1 Samuel, el capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Y el versículo 1 nos habla de cómo encuentran cosas perdidas. ¿Recuerdan ustedes Segunda de Reyes también? Cuando algo se perdió y el profeta, por orientación en el capítulo 6, nos dice, eso es en Segunda de Reyes, el capítulo 6, ¿qué nos dice allí? Nos dice lo siguiente. Capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: rogamos que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fuese pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, cayósele el hacha en el agua, y dio voces diciendo: ah, Señor mío, que era emprestada. Y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y echólo allí, e hizo nadar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él tendió la mano y tomólo. Bien, mis hermanos, el profeta Eliseo también encontró cosas perdidas. Ven que no es solamente profetizar, sino también servir al pueblo. Otro aspecto de un profeta de Dios, el que encontramos en Números capítulo 15. Números capítulo 15 y el versículo 33. Dice así la palabra de Dios:
Y los que le hallaron juntando leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. ¿Por qué? Porque había una persona que estaba juntando leña en sábado y se orientó, se tomó a esta persona prisionera y se llevó a Moisés, y esta persona fue apedreada fuera del campo y murió. El profeta estaba para ejecutar juicios también. En 2 de Crónicas, el capítulo 18, encontramos que el profeta de Dios da a conocer la voluntad de Dios sobre si se debía ir a la guerra o no. Por ejemplo, en Primera de Crónicas encontramos esto, Primera de Crónicas, el capítulo 18. Aquí vemos cómo actuaba también un profeta. 18 y el versículo 14. Y dice aquí, y reinó David sobre todo Israel y hacía justicia y juicio a todo el pueblo. Otro, un profeta intercede por el otro. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham, en Génesis capítulo 20, qué nos dice la palabra de Dios de este profeta del Señor? En el versículo 7 leemos: ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no lo volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. ¿Ves? Abraham oró por Abimelech y Dios escuchó la intercesión de Abraham por Abimelech y no conoció la muerte. Otro profeta, recuerdan ustedes Primera de Reyes, el capítulo 17, ¿qué pasó con una persona que estaba muerta? Recuerdan ustedes que Elías resucitó a la hija de la viuda, que era Fenicia. Dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas, y revivió. ¿Ven? Un profeta no solamente profetiza, sino hace las cosas enumeradas en este estudio. ¿Cuáles? Ser centinela, ser maestro del pueblo, escribir los mensajes de Dios, reprender al pueblo, encontrar cosas perdidas, orientar en los juicios, dar a conocer la voluntad de Dios si debe ir a la guerra o no, interceder por los otros, resucitar muertos. Y también tenemos 1 Reyes 18, donde Elías convoca a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y entonces, cuando esto sucede, invita a la reconsagración y a la reforma del pueblo de Dios. Hay otra cosa importante en 1 Reyes capítulo 21, que es algo importante. 1 Reyes 21 nos habla de algo muy importante con relación. 1 Reyes capítulo 21. Dice así. Capítulo 21. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro, y no comió pan.
Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y sellólas con su anillo, y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad, y apedreáronlo con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Iba a robársela. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, hete encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y talaré de Acab todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Ven, una tremenda cómo este profeta Elías descubre los pecados ocultos y anuncia el castigo, tal como sucedió luego con relación a Acab, que murió de un flechazo al azar, y Jezabel, que fue comida por los perros cuando cayó por la ventana. Pero también un profeta está para ungir los reyes. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel ungió a Saúl? El primer rey de Israel fue Saúl, fue ungido por Samuel, el profeta. Pero también tenemos otra función del profeta, y es llevar el mensaje solemne a naciones paganas, como pasó con Jonás, como pasó con Isaías, como pasó con Ezequiel en Babilonia. Ahora, mis hermanos, muchas veces las encomiendas divinas dadas a los profetas estaban rodeadas de sufrimientos, de peligros y hasta de muerte. ¿Por qué? Porque había reyes que eran crueles, tiranos, sanguinarios. Sin embargo, el profeta de Dios tenía que llevar el mensaje bajo pena de muerte si fuera necesario. Es decir, sin importarle las consecuencias. Y muchos sufrieron el rechazo, la burla, y en consecuencia fueron perseguidos y hasta muertos. Otros
fueron apedreados, otros fueron azotados, otros fueron acuchillados, etc. Por ejemplo, Miqueas fue puesto en prisión y condenado a ser sustentado con pan y agua. Jeremías lo amenazaron de muerte en Jeremías 26. Urías, no el Eteo, otro Urías, fue perseguido encarnizadamente hasta ser encontrado y muerte a espada. Y Zacarías, el profeta, fue muerto por orden del rey Joás en 2 Crónicas capítulo 24. Hermanos, esto lo hacían los profetas. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas y no quisiste? Porque Jerusalén mataba a los profetas de Dios. Hermanos, es terrible como el pueblo se conduce con los mensajeros del Señor. Los margina. Lo mismo expresó Micaías, el hijo de Imla, el mensajero enviado al rey Acab, cuando le dijo: te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, o sea, los profetas de Baal. Le pidió a Acab. Y Micaías, el mensajero del Señor, le contestó en 2 Crónicas 18:13, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Algunos tuvieron miedo al principio en aceptar ese cargo. Y ante tal responsabilidad y compromiso, algunos de los profetas del Antiguo Testamento no querían aceptar el llamado al ministerio profético. Y Moisés, por ejemplo, cuando fue llamado en Éxodo capítulo 4, dijo: no me creerán porque no sé hablar. Señor, envía a otro. Éxodo 4, 1 y 10. El profeta Jeremías, siendo joven y conociendo la pesada responsabilidad que le esperaba al llamado profético, él contestó en Jeremías 1:6, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No todo el mundo aceptaba ese cargo con alegría. Era una tremenda preocupación. El mismo Jonás huyó ante la responsabilidad de ir a predicar el evangelio en Nínive. Dice Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es España. Del Medio Oriente a España son miles de kilómetros de desplazamiento. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, no era fácil ser un profeta. Si el profeta no cumplía su ministerio con fidelidad y el pecador moría por no recibir el mensaje de Dios a través del profeta, la vida del profeta estaba en peligro de muerte, pues Dios la demandaba a cambio. La demandaba a cambio.
Vamos a hacer un repaso, hermanos y amigos. Hagamos un repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Hemos estudiado que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, que hablaba con él cara a cara, con Dios el hombre y el hombre con Dios. Pero el pecado produjo separación entre el hombre y Dios. Recuerden ustedes que yo les hablé de que Dios creó al hombre con varios propósitos. Uno de ellos fue que lo creó para poblar el planeta, para que llevara su gloria, para que repoblara el universo, porque el hombre llenará el vacío de los ángeles expulsados del cielo. Entonces, cuando el hombre peca, hay una separación entre Dios y el hombre, y Dios tiene que hablar a través de los profetas. Y esos profetas eran los portavoces del mensaje dado al pueblo. Y grandes hombres como Abraham, Moisés, David, fueron víctimas de sus pasiones. Abraham mintió, Moisés asesinó y David adulteró y luego mandó a matar al esposo con quien él había adulterado. Así que el don de profecía, ya hemos leído que los profetas no heredaban el cargo ni recibían por designación humana, sino que eran llamados por Dios, y ese llamado estaba acompañado con frecuencia de un profundo escudriñamiento del corazón. Recuerden también que hay personas que dicen que son profetas y se hacen profetas. El profeta de Dios no se hace profeta. Es Dios quien escoge a la persona para que sea profeta. Es una prerrogativa divina. Yo no puedo estudiar para ser profeta. Yo no puedo estudiar para ser un atalaya en ese sentido, no. Yo puedo estudiar para ser pastor. Puedo estudiar para ser doctor en teología. Pero para ser profeta, nadie puede estudiar para ser profeta, porque eso es solamente Dios quien llama a la persona a ese don, al don profético. Hemos visto que Dios se comunica en sueños y en visiones. En visiones, como en el caso de Daniel 10. En sueños, como el caso de Daniel 2. En torbellino, en el caso de Job 38. En el silbo apacible, con el profeta Elías, en 1 Reyes 19. En fuego, cuando Moisés habló con Dios en la zarza ardiente de Éxodo 3. Del Urim y Tumim, que eran dos piedras preciosas que estaban en el pectoral del sacerdote para consultar a Jehová. Y vimos que en el grupo de los 40 autores de la Biblia tenemos agricultores, tenemos pescadores, tenemos pastores, tenemos aduaneros, tenemos médicos y tenemos músicos. Y la lista es larga. Para Dios, un profeta puede ser hombre o mujer. Si Él lo llama al ministerio, ellos obedecen aceptándolo. Y tomamos como ejemplo a Débora, que es una mujer casada con Lapidot, y Dios la llamó al don de profecía, una por igual. Igualmente la esposa del profeta Isaías, y Ana, de la tribu de Aser, cuando estaba en el templo, en Lucas 2, y las hijas de Felipe, el evangelista, de Hechos 21. Y hemos hablado de que sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo de Dios, nuestra iglesia, debe estar estudiando profecías permanentemente. ¿Usted se acuerda que yo dije el año pasado que el COVID-19 no iba a curarse, no iba a desaparecer? Muchos me llamaron alarmista, que eso no era así. Pues hoy ya se está diciendo oficialmente
que tendremos que vivir con el COVID durante todas nuestras vidas y cuidarnos, El COVID no va a desaparecer, están mutando. Ya en mi país se están poniendo la tercera vacuna para hacerle frente al Delta y al Alfa también, que son virus que están afectando mucho la población. Y hermanos, no va a pasar. ¿Por qué yo dije que no iba a pasar? Porque yo me basé en el don de profecía. Y el don de profecía dice, mira lo que dice que el don de profecía. En eventos últimos días. Solamente 2 líneas. Para que ustedes vean que cuando uno estudia las profecías, dice, página 12, el mundo se está volviendo más y más anárquico. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto, una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Yo le hago una pregunta. ¿Están angustiadas las naciones, sí o no, con el COVID? ¿Están angustiadas? ¿Le ha afectado su economía? Miles de empresas han quebrado. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y ella lo escribió, él lo escribió en el año 1904. Hace más de 100 años, 117 años, dice ella, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará, que no parará hasta que Cristo venga. El COVID es poco, vienen cosas peores. Y usted va a decir, no, la almita no. Yo lo dije el año pasado. Lo dije el año pasado y me dijeron que estaba loco. Bueno, mira ahora. Todas las naciones están diciendo lo mismo. Tendremos que vivir con esta enfermedad endémica. O sea, va a coger el planeta Tierra y no va a desaparecer. Y vienen peores plagas por ahí para los desobedientes a la ley de Dios. ¿Usted cree que la cosa está mejorando? No va a mejorar nada. No volveremos a ser como antes. Las naciones grandes que han abierto han tenido que volver a las mascarillas, con todo y estar vacunados, como Israel. Y hermano, todavía falta más. Si usted cree que esto va, vamos a ver otra vez la gente andar en la calle, brincando. No. Dice que no va a cesar hasta que Cristo venga. Ya entramos en la cuenta regresiva. Tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios en este tiempo. Buscar más de Dios, más de Dios, más de Dios. Hermanos, no menosprecien las profecías. No menosprecien las profecías. Hay que hablar de profecía. Hay que hablar de profecía. Porque cuando se habla de profecía, las iglesias se llenan. Cuando hablamos del amor de Cristo nada más, la iglesia va poca gente. Pero cuando hablamos de la profecía, las iglesias se llenan. Hermanos, al llegar al final de este estudio, quiero subrayar esto. Dios le dio a esta iglesia un mensaje. Si lo rechaza, Dios nos va a rechazar. Dios nos va a rechazar. Porque esta iglesia nació de una profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 días y el santuario será purificado. Así mismo como usted me oye. Así mismo como usted me oye. Y el único pueblo que está diciendo que Cristo entró al lugar santísimo un 22 de octubre de 1844 es este. Por tanto, es el deber nuestro orientar la mente al cielo donde está Cristo. Los profetas de Dios
son rechazados porque Jesús lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cómo se mata a un profeta hoy? No prestándole atención al mensaje. En el Antiguo Testamento era un gobierno teocrático, pero este gobierno de ahora no es teocrático. Sin embargo, los profetas están siendo rechazados y cuestionados. Ya están cogiendo la Biblia como una parte inspirada, no totalmente. Hermanos, este libro es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pon atención, Jerusalén, porque tú no has conocido el tiempo de tu visitación. El planeta no volverá a ser el mismo planeta. Las mascarillas no van a desaparecer. Los contagios van a aumentar. Los muertos van a aumentar. Porque esto no va a cesar hasta que Cristo venga. Como dice Eventos de los Últimos Días en la página 12. Pueblo de Dios, despierta. Haz caso a los profetas. No menospreciemos las profecías, no menospreciemos los profetas. Hay que examinarlo todo en lo que se refiere a profecía y retener lo bueno. Hermanos, llegamos al final. Mañana viernes continuaremos con este estudio. Y es importante que le prestemos atención a la segura palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pidámosle a Dios que nos anime a estudiar las profecías, porque sin profecía el pueblo será disipado o extraviado. Prestemos atención al don profético. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por el don de profecía. Las gracias porque sabemos que por la profecía tu pueblo fue guiado, como dice el profeta Oseas. Por un hombre el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, y por un pueblo fue preservado. Por un profeta fue preservado. Por un profeta fue sacado de Egipto, y por un profeta fue preservado. Permítenos a prestar atención a la segura palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Danos una noche de felicidad con Dios, de escudriñamiento del corazón y de la búsqueda incesante de Dios sobre todas las cosas. Es en el nombre de Cristo que te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este día. Mañana continuamos con este estudio interesantísimo sobre el origen del don de profecía. Te habló el profesor Ramón Romero. Muy buenas noches.